Monserrate nada más es viejo, pero tiene una habilidad del carajo. Estos filósofos no son fáciles. Entró primero a él a este segmento. Saludos, don Alfonso. Yo no sé cómo él se coló. Bueno, el tema se pone caliente. Nicaulis Melo Ortiz dice, este es un gran problema, mi querido Alfonso, porque lamentablemente en nuestro todos ponen intereses personales por encima del bien común. La Rosa nunca se queda quieto. Se cree que es un muchacho, siempre anda tan inquieto, fundiéndole la vida. Dice, cada sector quiere resolver su problema, comodidad para sus miembros. El que menos aporte hace a sus integrantes es el de los abogados. Y dale a Juan Francisco con los abogados. ¿Cuánto se queda? Porque ahí no hay seguro médico, social, ahí no hay plan de vivienda, ahí no hay nada con los abogados, más que unas discusiones permanentes para administrar un presupuesto que ya es muy millonario, y entonces, bueno, los recursos llaman la atención. Pero bueno, Nicaulis planteó varias cosas ahí, hay muchos temas que podemos ver. Poncerrate quedó con algo en el tintero ahí para soltarlo sobre el tema. Adelante, Poncerrate. Gracias, don Alfonso. Le decía al maestro Vladimir que insisto en el problema de la criticidad de la enseñanza, que la enseñanza permita al educando ser crítico, y quería referirme a cómo los profesionales que egresan de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en el caso de Alfonso, en el caso mío, en el caso de Vladimir Cruz, fueron formados con ese criterio de criticidad. Ahora el Consejo Universitario no se reúne a menos que el presidente de la República no decida que el Consejo Universitario debe reunirse. Ahora siguen las órdenes de un partido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Dicen las cosas que el partido que está en el gobierno en la actualidad entonces no podemos pedirle a nuestros egresados que actúen con criticidad cuando la educación universitaria tampoco le da las herramientas para que sean profesionales críticos. En el caso de los gremios que mencionaba don Alfonso Torres Ulloa, adolecen de esa criticidad en su mayoría. En el caso de los agrónomos, quizás no tanto, porque fue un gremio combativo, y en el caso del Colegio Médico Dominicano están sus intereses de por medio, y por eso son bastante combativos esos intereses. El problema de que cuando notifican una receta le paguen lo justo por el tiempo que duraron estudiando, pero eso no habla de criticidad en el discurso, eso habla de intereses de la clase médica. La criticidad está en que se empoderen de la problemática y ayuden a resolver, junto con el estado de bienestar que debe brindar el Estado dominicano, a resolver los problemas de salud del pueblo dominicano. A eso es que se le llama criticidad, a eso es que hablamos de criticidad. En el caso de los abogados ni siquiera puedo hablar de criticidad, porque los abogados están en búsqueda permanente. Lo de ellos es mi dinero, mis emolumentos, mis honorarios y nada más. Usted no los ve hablar de las cosas que les interesan al país, salvo muchas excepciones como don Alfonso, que es abogado, como don Juan Francisco, que es abogado y que se interesan por los problemas del país, y algunos abogados que también trabajan con nosotros y nos apoyan en este programa Voz para el Cambio. Pero la mayoría de los abogados lo que están es en la búsqueda de la comida y de lo económico, no en ver los problemas que acaecen en el país y en el mundo. Adelante, don Vladimir. Y es ciertamente, como usted dice, por eso son tan importantes dentro de la sociedad lo que se llaman o los ajustes a nivel curricular que se hacen o adecuaciones curriculares que se vienen tomando en cuenta. En este año escolar se inició una readecuación curricular. Una readecuación curricular que, bueno,
tiene elementos positivos que debemos valorar, pero tiene elementos que tenemos que cuestionar, y bastante dentro de eso. Entonces, yo siento que una de las cosas que podríamos estar haciendo procesos involutivos va a ser esa misma reforma. Porque usted sabe qué plantea esa reforma. Sencillo. Un estudiante en el nivel secundario que hace, es decir, durante un periodo escolar o su primer periodo, se le hace una evaluación, el estudiante no alcanzó los 70 puntos dentro de ellos, entonces hay que darle una recuperación pedagógica, como se llama. Esa recuperación pedagógica en ese periodo, entonces hay que evaluarla por la cantidad de puntos que le faltó para llegar a 100 puntos al estudiante. Cuando tú haces ese proceso de recuperación y evalúas nuevamente el estudiante para esos puntos que le faltaron para 100 puntos, entonces póngale que el estudiante se quedó en 60 y que yo lo evalué en 40. Cuando él me saque la puntuación de esa nota, puede ser que ese estudiante llegue a 90 o llegue a los 100, si sacó los 40. Pero ese estudiante no me pasó en el primer periodo, y cuando viene a ver estudiantes que se quedaron en 75, en 80, en la primera parte, que no tuvieron recuperación pedagógica, el proceso evaluativo y que ha definido en este momento, me dice que ese estudiante que fue a recuperación pedagógica tiene mejor nota, mejor calificación que aquellos que pasaron en el primer periodo. Eso me dice el proceso. Es uno de los elementos, junto a muchos otros. Eso que dice Monserrate, es decir, se está ajustando un currículo por competencia, solamente por competencia. Podemos pensar nada más en las competencias de los estudiantes, en el desempeño, el desarrollo en X, Y o Z elementos. No, como dice Monserrate, hay que pensar en el nivel de criticidad que va desarrollando el estudiante en su vida, en el nivel de ciudadanía, como dice Alfonso siempre, es decir, en pensar en la patria, en responder a esa idea de patria, de sociedad que tenemos dentro de esto, pero hay que pensar también dentro de la vida de esa persona, que hay un conjunto de elementos que están por encima de las capacidades para responder a X o Y trabajo que vaya a realizar el estudiante dentro de esto. Entonces, cuando cosificamos el currículo y lo cosificamos solamente a esos elementos, por eso en la antigua reforma curricular, ¿qué se hizo? Se tomaron tres enfoques. El enfoque histórico-cultural, que desarrollaba ¿qué? No competencia, que desarrollaba ese nivel de cultura que tiene que tener el estudiante, la persona, a nivel de conocimiento de su cultura, pero de la cultura global dentro del mundo. Entonces, por eso ese enfoque estaba marcado ahí, dentro de esto. El enfoque, entonces, por competencia, que también se unía dentro de esos enfoques, que era otro de los elementos que teníamos ahí, y un enfoque que iba a desarrollar conocimientos estudiantes, más que otros elementos, que era más pedagógico en esa parte. Entonces, se unían los tres enfoques, no se quedó uno solo, no se quedó solamente de competencia para decir esto, no. Se integraron los tres enfoques para poder dar respuesta a esa integralidad del ser humano, para esa integralidad de la vida de la persona, a las cuales tenemos que responder no solamente a cosas puntuales, a cosas que se pueden mirar ahí y delante y ya, sino que hay una dimensión mucho más global que va más allá y que trasciende de la persona, y por eso entonces se pensaba en esa parte. Pero siento que, como dice Monserrate, estamos acercándonos a cosificar más, a responder qué es lo que necesitan tales grupos, tales sectores de la sociedad dominicana, y para eso tenemos que comenzar a formar, a preparar de cara a eso. Pero nos preguntamos, ¿qué necesita la patria? ¿Qué necesita el país? ¿Qué necesita la persona para ser persona en medio de esta sociedad? Son las preguntas que habría que hacerle a esa propuesta curricular. Monserrate aludió a un tema que me llamó la atención y habló de la criticidad. ¿Qué pasa en la Universidad del Estado? ¿Qué es lo que está graduando? Que no podemos pedirle que tengan esa criticidad porque de dónde vienen, cómo vienen, qué ha pasado en la transformación de la calidad educativa y del nivel de criticidad con que hoy se forma. Fue algo así lo que Monserrate dijo, ¿no? Así es.
Entonces, yo le pregunto ahora a Ponserrate y a los amigos televidentes y a Juan Francisco que anda por ahí, ¿quiénes han dirigido y están dirigiendo la Universidad Autónoma? Todavía un egresado de esos que no se formaron con la criticidad no ha sido ni vicerrector ni rector. Los que han estado dirigiendo la Universidad Autónoma siguen siendo profesionales, hoy académicos, que se formaron en los tiempos de la criticidad. Es decir, Robertico Reina, Roberto Santana, Rosado no, porque Rosado estudió en el campo socialista. Ese estudió por allá por la Unión Soviética. Pero usted coge los Franklin García Fermín, Mateo Aquino Febrillet, que entró como barrendero en la universidad. Porfirio García, Edilberto Cabral. Edilberto y Porfirio García estudiaron en Bulgaria, en Rumanía, por allá, los dos, en el campo socialista. Pero estuvieron en Abril y tenían una conciencia crítica, los dos fueron combatientes, siendo muy jovencitos en la Revolución de Abril. Es decir, no me dejen la maestra, que fue que acaba de ser rectora. Se graduó en esos tiempos, porque es una vieja con 70 y pico de años. Es decir, por la edad biológica, todos vienen de atrás, de los tiempos de la criticidad, de esa universidad del pueblo y para el pueblo, de esa universidad que cuando había protesta en un barrio, facilitaba una guagua para ir hacia el barrio, que tenía los grupos culturales. Se dejaron permear por la política, porque la política se entronizó en la vida universitaria a tal punto de que quien no hace parte de ella no gana un proceso electoral en la universidad. Pero ellos vienen formados de aquellos tiempos. Se lo dejo a Ponserrate como una reflexión simplemente. Adelante, Ponserrate. Usted me la puso bastante difícil, pero allá en la universidad, eso de nos formamos con el movimiento renovador que salió, que fue la respuesta más tangible de la Revolución de Abril de 1965, que creó un estatuto orgánico bastante avanzado, forjado con las ideales del movimiento de Córdoba a principios del siglo XX. Todo eso y todas esas personas que han pasado por la rectoría y que usted ha mencionado, olvidaron ese asunto y pensaron en sus bolsillos y pensaron en su vida muelle, cómoda y económicamente factible, porque no desarrollaron esas ideas y todos tenían en su verbo, en su quehacer verbal, al movimiento renovador, pero al ir a la práctica, a la praxis misma, los postulados del movimiento renovador estaban a un lado, nunca los tomaron en cuenta. Y en la actualidad ya la universidad lo que es una extensión de los partidos, en el caso de la actual, es una extensión del PRM, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde todas las reuniones y encuentros importantes del PRM se hacen en los salones de multiusos que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Casi todos los encuentros, lo cual quiere decir que allá la partidarización, la universidad crítica, abierta, democrática, de masas para el pueblo, pensando en el pueblo y pensando en los mejores intereses de la nación dominicana, no existe, para desgracia de los dominicanos, no existe en la actualidad. Y el pasado proceso electoral lo demostró. Bueno, hay que ir a una pausa, pero yo anoto que para la próxima contienda universitaria, para el 26, que está bien lejos todavía, ya están los candidatos. Asjana David por un lado, Rosalía Sosa por otro con el PRM y el maestro Rino Félix por otro, también con el PRM, porque él anda ahí con el PRM. Nada nuevo apuntará, me lo pregunto. Pero bueno, son las cosas de este mundo de Dios. Natanael, vamos a una pausa, retornamos con Vladimir Cruz y con don Aristóteles Ponserrate.